Entre Mentes, tu podcast de relatos y reflexiones, conociendo la psicología desde lo más profundo. El conocimiento nos ayuda a cambiar. Nosotros queremos brindar conocimiento que permita comprender lo más importante del ser humano: la mente, la emoción, el alma. Permítenos brindarte esta herramienta para que te conozcas y conozcas a los demás. Entre Mentes, tu podcast preferido. Ven, participa con nosotros. Interésate en cambiar, mejorar, y nosotros te ayudaremos a aprender ciertas cosas de la realidad para que puedas mejorar todo tu ambiente. Entre Mentes. Tenemos una cita todos los días miércoles a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, José Luis Mocha. Te esperamos. ¿Sabías que tu mente también necesita cuidados? Te damos la bienvenida a Entre Mentes, un espacio creado para ti, donde psicólogos especializados te acompañamos a reflexionar, entender y crecer. Cada miércoles a las 20 horas hablamos de autoayuda, bienestar emocional y herramientas prácticas para mejorar tu día a día, porque cuidar de ti no es un lujo, es una necesidad. Conéctate a nuestro canal de YouTube, José Luis Mocha. Forma parte de una comunidad que busca vivir con más conciencia, equilibrio y propósito. Entre Mentes, juntos aprendemos a vivir mejor. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura del podcast Reflexiones para el Alma. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Podcast Reflexiones para el Alma. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Reflexiones para el Alma, con su segunda temporada, Entre Mentes. El día de hoy, un tema muy importante, pero hoy, amigo Francisco, quisiera que le des la bienvenida a este podcast a todos nuestros suscriptores y a todas las personas que nos están visualizando desde diferentes partes del mundo. Claro, con mucho gusto. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores, ¿no? Ya estamos en un quinto capítulo. Quinto episodio de este podcast que fue creado desde la mente de José Luis para poder dialogar diversos temas. Ahora un tema que aparentemente ya no es tan tabú, pero creo que todavía sigue habiendo diversos mitos en el mismo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad. Qué interesante, ¿no? Entonces, para todos los que nos están observando, creo que en los comentarios pueden tener diversas preguntas, diversos criterios e ideologías sobre la sexualidad y el placer en la misma, ¿no es cierto? Entonces, espero que disfruten en este tiempo con nosotros, no tanto como un acto sexual, pero sí que lo disfruten. Me ganaste las palabras, Francisco. Qué vulgar. Justamente, como bien lo mencionas, Francisco, hablar de sexualidad, supuestamente, creo que muchos dicen ya no es un tabú, ya no es un mito, pero sí lo sigue siendo, Francisco. Por experiencia dentro de los diálogos terapéuticos familiares, individuales, escolares que se ha tenido, es un tema que sí genera cosquilleo, que sí genera preocupación cuando se quiere topar con los adolescentes, es verdad, desde los propios maestros que supuestamente... Nos reíamos porque debe generarte cosquilleo. Sí, en la parte de visualización de que no hablemos de esto, cambiemos de tema... Y hasta bien dice que no hay edad para hablar de eso. No. El día de hoy vamos a romper muchos mitos, vamos a aclarar muchos temas acerca de la sexualidad. Y para eso tengo a mi amigo Alfonso, que va a comenzar diciendo: Alfonso, ¿qué es necesario, no es necesario hablar de la sexualidad? ¿Cuándo tú te explicaron acerca de la sexualidad? Y ya más adelante, ya cuando interveniste o aplicaste la sexualidad. Saludos, Pepe, Pancho, saludos a todos los que nos ven. Es un tema difícil todavía, creo, de tocar, de sentirlo. Pero interesante para practicarlo. Lo que sí, cada vez que va pasando el tiempo, tú dices, bueno, se va abriendo más la información para que las personas conozcan sobre ciertos temas de la sexualidad, ¿no? Sobre el sexo, el placer.
Y no, o sea, en realidad sigue siendo algo que la gente trata de ocultar, ¿no? En las familias no se habla, no todas las familias hablan. Especialmente creo que acá en esta parte del mundo, ¿no? Todavía lo que es Sudamérica, por la situación de la religión, ¿no? Por el tema de la religión, como nosotros somos muy arraigados a esta situación, se nos hace como que más difícil poder tocar estos temas de una manera más abierta y que el conocimiento te dé para poder utilizarlo en un beneficio, ¿no? Tú cuidándote, protegiéndote, disfrutando de la sexualidad y mejorando, porque como en todo se puede mejorar, en esto también se puede mejorar, se puede trabajar, se puede practicar y hacerlo, la práctica la hace el maestro, así que practiquen, es bueno eso. Lo que tú me decías, Pepe, sobre la situación de que cómo vemos ahora, o cómo va a ser la sexualidad, es desde un punto de vista que tenemos que tratar de abrir la mente a las situaciones que se van pasando de época a época. Entonces hay que adaptarse a las realidades. Ahora la sexualidad igual es una situación que se tiene que tomar en cuenta para disfrutarla y complementarla en la familia, ¿sí? Y no todo lo que se escucha o lo que se ve es importante o es valioso, sino la información que debe ser llegada de forma correcta, ¿sí? Por profesionales como ustedes. Y usted también. Gracias, no quería quería sí, pero sí. presumir. No quería presumir, pero sí, también. Entonces lo importante sería que toquemos poco a poco. Ahora, al principio que me preguntabas algunas cosas, me olvidé. Entonces, vamos a partes, así, ¿qué me decías al principio? A ver, comencemos con algo simple, ¿ya? A lo que hablamos de la sexualidad, toca entender que hablamos de sexualidad a nivel de heterogénea, de las personas de diferente sexo. También existe la práctica sexual de personas del mismo sexo, la práctica sexual. Y aquí viene mi primera pregunta, Francisco. Dentro de lo que hablamos, existen tenemos que interpretar esto desde dos perspectivas. En la práctica nos hablan desde la práctica sexual, la penetración, el sexo que se le conoce. Y también muchos dicen que cuando hay esa mezcla, que no siempre funciona de esta manera. O sea, tengo sexo, intimidad, penetración con la persona de mi pareja, un amigo, un conocido. Justo hablamos de los amigos con derechos en el anterior podcast, pero también hay que muchas personas que dicen eso, solo es placer, solo es sexo para mí. Pero vuelta a otras personas dicen que para tener una relación sexual se debe haber esto del lazo afectivo, el amor, y para llegar al placer. ¿Qué tan real es esto, Francisco? Primero hay que nosotros comenzar a diferenciar lo que es la sexualidad como tal y lo que es un acto coital. Porque la sexualidad es todo, es toda la relación. No es solamente la penetración del pene a la vagina. Y a mí me parece interesante lo que tú mencionas de esto de que el placer en lo que es el acto coital. Y yo veía en un artículo que mencionaban que, no sé si era completamente cierto, pero referían que el 65% de mujeres heterosexuales tienen placer en su relación sexual, mientras que el 80% de mujeres homosexuales tienen placer en su acto sexual. ¿A qué voy con esto? No quiero decir que el uno es mejor, el otro no. Es que la penetración no siempre genera placer. Va por ahí. En el caso en especial de la mujer. ¿Quién dice? Ese artículo científico. Por favor. ¿Quién dice los estudios, no? No, y justamente, Francisco, en esos datos que tú refieres, sí existe una realidad, porque, por ejemplo, justamente... No ha pasado, pero sí he escuchado y he escuchado en diferentes podcasts en donde que entrevistaban, bueno, no aquí en Ecuador, aquí como conoces, todavía es un mito, un podcast mexicano en donde que le entrevistaban a una prostituta en donde que, por ejemplo, ella manifestaba que ella al día mantiene relaciones por un periodo de 15 a 20 actos de penetración, así mencionaba. Pero
que el único placer que al mes posiblemente ella sentía cuando tenía intimidad con la pareja, con algún chico que le gusta de lo demás, pero ella solo era un acto de penetración, no sentía placer, nada. Entonces, ahí viene como tú bien lo manifiestas, o sea, no tener el hecho mismo de tener el acto y la penetración, no estamos hablando de un placer, porque aquí también, como dijo, en este podcast escuché, es más, dice, yo practicaba actos para que esa persona termine más rápido, por ejemplo, gemidos, movimientos, y para mí eso ya se me volvió como una práctica deportiva más. Y viene un falso orgasmo, ¿no? Sí, que se escucha mucho eso de que solamente fingí el orgasmo para que mi pareja se sienta bien. Y bueno, Pocho decía, o un poco dudaba, ¿no? De esta idea de que solo el placer se da por el acto coital, o que no se puede dar, más bien dicho, en el acto coital. Pero yo tengo aquí una pregunta para ustedes. Abraham Maslow, en su teoría de las necesidades básicas, o en su pirámide, él hablaba de que la sexualidad es una necesidad en un principio. Después él mismo dijo que no era una necesidad, tal y cual como el comer, el vestirnos y todo eso. ¿Qué creen ustedes? ¿La sexualidad sí es una necesidad? ¿Sí podemos, digamos, vivir sin sexualidad? Que no es lo mismo vivir sin acto coital que vivir sin sexualidad. Bueno, lo que hablaste, Francisco, de sexualidad, como dices, es todo. Y dentro de la sexualidad también viene lo que es la masturbación. La masturbación como acto sexual de estimulación también. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, por un tiempo se podría vivir sin una pareja, porque la estimulación a través de la masturbación, todo esto, o sea, se podría, pero por necesidad, y ahí sí viene, como bien dice tu teoría, la necesidad de sí tener una satisfacción con una persona. Pero en este caso, si hay masturbación, aunque no haya pareja, hay sexualidad. Entonces, si vive o pero esa persona tiene sexualidad. Pero como estabas tú diciéndole, o sea, de que... Por un tiempo, para mí, esta respuesta es por un tiempo, se podría generar ese tipo de satisfacción, pero a la larga yo creo que sí vas a necesitar de esa persona para ya no sentir solo la sexualidad individual, satisfacción propia, sino ya de alguien más. Y con la mímica que hace de Pepe, ¿no? Genial, ¿no? Se sobreentiende. Es que, por ejemplo, lo que decía Francisco sobre estas necesidades, ¿sí? O sea, es importante, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, al autor de esto, que es Maslow, pero en realidad, si te das cuenta que si alguna necesidad no está satisfecha o no está cubierta, no sigues escalando, Sí. ¿no? Entonces, a esta autorrealización. Entonces, ahora, si le entiendes correctamente la sexualidad, como dice Pancho, o sea, que no es solo el acto coital, ¿no? A lo que quizás tú, Pepe, es lo único que te importa. Entonces, si te vas a todo lo que conlleva eso, ¿no? Toda la situación de pareja, la situación de conocerse, de conocer a la persona con la que estás, el ser cariñoso, el ser afectivo, el que estar preocupado por sus intereses. Como uno sabe, o comúnmente siempre te dicen, las mujeres son más personas que llegan a alcanzar hasta cierto tipo de placer solo con situaciones muy normales o muy fáciles quizás, como hablarles bonito o tener un buen trato. Entonces las mujeres en ese sentido pueden alcanzar hasta un placer en ese sentido, porque solo con escuchar, el oír a tu pareja que diga cosas lindas, ya ellas tienen hasta otro tipo de emoción en ese sentido. En cambio, el hombre es netamente visual, que lo conoces, ¿no? O sea, tiene que ver, tocar, visual y bueno, y físico. Y físico. El contacto es importante porque, bueno, en este sentido, haciendo una diferenciación entre los dos sexos, ¿no? Pero en realidad, yo creo que como lo menciona Francisco, si cubrimos la sexualidad de una manera correcta, con orientación para que puedan alcanzar placer sin necesidad de que exista un acto tal como ya el coito, ¿sí? Sino más por el hecho de que
la pareja se sienta totalmente unida y vinculada sin necesidad de que exista penetración, ¿no? Entonces nos vamos a ir a otras situaciones y sí, podría ser cubierta. Ahora, si te vas a cada una de las personas que va a necesitar, porque si tocamos una situación, por ejemplo, de personas que tengan problemas a nivel de parálisis, ¿sí? Personas que tienen parálisis, Francisco, que no, quizás pueden tener relaciones sexuales porque están paralizados desde la mitad para abajo. Entonces, ¿cómo sienten ellos placer? Y si ya ponemos en la cabeza que ellos van a tener una necesidad que no va a ser cubierta y solo por el hecho del acto o del contacto físico, entonces se vuelve complicado que esas personas puedan tener una autorrealización, ¿no? Entonces, tenemos que ir quitando esas situaciones de la cabeza a la gente para que pueda alcanzar placer de otras maneras, de otras formas, como tú decías, ¿no? El onanismo es muy bueno, o sea, está chévere esa parte, se puede apoyar, ¿no? Pero es igual, a la final, no creo que debería ser lo único, ¿no? Debería ser el único método. O sea, puede ser un método emergente, porque te hace falta y necesitas. Por eso se lo manifestó, es algo de corto tiempo. No es que vas a vivir de eso, no vas a vivir. Sí, porque solo de pan y agua no vive el hombre. Ni la mujer. Sí. Bueno, y hay algo que me hizo acuerdo, Francisco, decía, por ejemplo, Sigmund Freud hablaba. Perdón que te toca. Estímulo. Es un estímulo. La práctica estímulo. Pero necesitamos de contacto. Necesitamos de contacto para demostrar cómo es esto. Entonces, hablamos de Sigmund Freud, por ejemplo, y él hablaba, decía de 3 placeres, ¿no? 3 placeres que existen en la vida. O sea, comer, dormir y hacer el amor. Entonces, el hacer el amor, ahora, si tú te vas a un plano netamente, no sé, romántico, y dices, bueno, el hacer el amor no tiene nada que ver con el coito, y que si, la huevada, o sea, nada, o sea, hacer el amor, dice así. Entonces, sí es un placer también. Entonces, ese placer, ahora que es parte de la sexualidad, es parte. Ahora que podamos cubrir esas necesidades de ciertas maneras, por un cierto tiempo, como tú lo dices, Pepe, está bien. Sería bueno irlo orientando y pasando a otros niveles, así. Sí, y en esta teoría que bien refieres, Francisco, y entra en el análisis que manifiesta Alfonso, las personas que no pueden tener un coito, una penetración, ¿cómo llegan a esa estimulación, a esa realización de esas necesidades? Cuando tú dices que no pueden tener un coito, ¿a qué te refieres? Penetración, porque ya... Digamos, hay un daño del organismo, desde ya lo fisiológico. Ahí viene lo que decía Pocho. Netamente la sexualidad no conlleva lo que es el acto coital. Entonces, por ejemplo, como bien manifestaba Alfonso, la mujer que le dicen algo bonito, le hacen sentir bien, caricias, entre otras características, puede llegar a generar lo que es un sentido de placer. Hay algo que también desde lo fisiológico, por ejemplo, la mujer, no todas, pero sí hay algunas mujeres que pueden llegar a un orgasmo solamente con el tacto mamario. O sea, al tocarle en lo que son sus pechos, acariciarle de una manera adecuada, la mujer puede llegar a un orgasmo. En el caso del hombre es probablemente distinto, no llega a un orgasmo al sentir que te tocan el pecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer podría llegar a un orgasmo solamente con el tacto mamario. ¿No es cierto? Desde lo fisiológico. Ahora, como te digo, en lo emocional, probablemente la mujer que les hablan bonito, que la hacen sentir bien, ya genera lo que es un estímulo sexual. No un orgasmo, pero sí un estímulo sexual. Muy importante tener esa combinación para generar la satisfacción y el placer mutuo. Aquí también viene dentro de los temas que estamos hablando, dentro del tema de sexualidad. Hay un interrogante que me encontré en este librito, y no se olviden de comentar, el libro para este podcast de regalo es el gran libro del sexo, en donde que vamos... Es un libro genial. Alfonso dijo que se iba a crear otras páginas para escribir y ojalá pueda ganarse. Oye, está chévere las imágenes. Sí, y justamente en este libro... Es como un cómics. Plantea las siguientes preguntas y les lanzo aquí a la mesa. Dice que desde siempre hablar de sexualidad, hablar de sexo entre hombres ha sido algo normal. Que posiciones... Que haya una mujer. Eso sí.
que como bien lo manifestaste, también se habla desde la sexualidad, desde los tamaños de los penes, formas, colores, todo eso. Dice que la parte de la sexualidad, al hablar a nivel masculino, no hay ningún problema. Y mejor el que no habla de eso o el que tiene recelo de eso. Lo tiene chiquito. Lo tiene chiquito y se lo comienza a hablar. Pero Lo tiene amorfo. Pero en el ámbito de las mujeres no pueden hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque si tú le escuchas hablando a una mujer, no, yo quisiera que me hagan así, bueno, podemos decirle, esta es puta. Sí, directamente, eso dice el libro, esto es puta. Eso es el libro. El libro dice, sí. Ya. Y las personas que... Ya. Y entonces aquí viene esta pregunta, o sea, ¿es real esto? El hombre tiene la libertad para hablar de sexualidad, de sexo, como más le gusta, pero cuando la mujer comienza a hablar y genera estos mismos temas, comienzan estas etiquetas, comienzan estas visualizaciones y comienzan ya estas prohibiciones. ¿Se ajusta a una realidad o no? Y aquí, ¿y por qué menciono este libro? Porque aquí viene la otra interrogante, dice, porque el hombre puede proponer a una mujer muchas cosas para tener sexo, ponte así, pero si la mujer le dice al hombre, quiero que me hagas así, quiero que me pongas en esta postura, quiero esto, viene ya y lo que hace la primera pregunta, ¿por qué conoces de esto? ¿Por qué tú sabes de esto? ¿Por qué? Yo creo, Pepe, que en realidad viene por esta parte de los constructos sociales, generacionales, arraigados, lamentablemente, a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? O sea, en realidad, de generación en generación hemos vivido, a veces hemos estado en culturas, lamentablemente decirlo, pero son machistas, somos machistas todavía. Entonces, en la parte de los hombres es permitido, o ha sido permitido tocar ciertos temas, hablar de ciertas cosas, como anteriormente los hombres eran los que estaban, les permitían ir a ciertas actividades, estar en ciertos puestos de trabajo, hacer ciertos deportes, ciertas cosas. Lo mismo pasa con esto. Entonces, las mujeres siempre han sido lamentablemente limitadas en ese sentido, desplazadas por la sociedad y cuestionadas. Entonces, si ellas toman una iniciativa como la que tú manifiestas, que la proponen los hombres, siempre van a ser vistos por esta misma sociedad, ¿no? Entonces, en otras culturas yo creo que sí es un poco más liberal. Sí, si tú te das cuenta cómo se maneja, bueno, no porque viajen, sino porque tú ves las películas, cómo son en ese sentido armadas, ¿no? Películas del extranjero, no hay ningún problema, las mujeres dicen cualquier cosa, hacen cualquier cosa, proponen cualquier cosa y no son mal vistos, hacen las cosas normal. Pero las películas que son propiamente de nuestro lado del continente es una situación totalmente diferente. Los hombres son los que proponen, los hombres son los que hacen las cosas y los cambios no se ven tan brutalmente, o sea, tan marcados. O sea. Entonces, sí es una parte en la que hay que ir cambiando esos constructos sociales y ir permitiéndose también uno aceptar las cuestiones en ese sentido, porque aparte te beneficia y te favorece, porque si en algún punto te dice tu esposa, tu novia, ve, a mí me gusta así, duro y por donde sea, chévere, de una, hágale. Pero ahora si ella se limita, se cohíbe porque tú puedas pensar o asumir ciertas cuestiones y sacar tus juicios de valor, te estás limitando dentro de la pareja. Entonces sí sería bueno como que ir rompiendo esas barreras de género y poniéndonos en un mismo nivel para aceptar y para mejorar, y aparte vamos a ganar, o sea, vamos a ganar todos en eso. Y justamente ahí mencionan que una relación se refuerza, se estimula cuando existe el libre albedrío sexual de las dos personas. Libre albedrío de la propuesta. Ah, ya, sí, porque el otro... Sí, porque el otro ya me sonó a que una orquipiñata ahí entre todos, que permitías que todos se metan en esa situación. Vamos a llegar a ese punto también. O sea, depende. No, hablando de la pareja, digo, o sea, de la propuesta, o sea, como dices, fortalece la relación porque, por ejemplo, la mujer, por ejemplo, te dice, va, te invito a un hotel, te recibo con esto, estoy vestido así, y disfrutamos, o sea... Y el hombre igual te hace una propuesta, o sea, de esas propuestas de... Ahora, en eso que tú dices, se me viene a la cabeza algo, por ejemplo, Pancho capaz puede también contestar. Dentro de esas propuestas que te salgan como con que incluimos a una persona más a la relación sexual, no sé, o sea, diga, ve, ¿sabes qué? Tengo un buen amigo que le quiero mucho,
¿Qué dice Sartre? ¿Qué dice Freud? ¿Qué dicen Heidegger? ¿Qué dice si les incluyo? Bueno, no a ellos, pero bueno, entonces ya están muertos, pero en realidad... La psicofilia tampoco. ¿Qué pasa con la primera parte? A ver, lo primero que tú preguntabas sobre esto de que la mujer es más cohibida al hablar de temas sexuales, yo considero que la sexualidad sigue siendo mucho satanizado. Y aquí quiero dar a entender algo. Pocho hablaba de lo que es la cultura, lo que es nuestras ideologías, a veces también espirituales, pero lamentablemente el sexo como tal no es tomado como en realidad se debería ser tomado el tema, ¿no? ¿Por qué yo te digo esto? Pocho habló de Freud, que él refería a los 3 placeres, pero Freud también mencionó algo. Él en uno de sus libros decía que la mujer en sí, en sus edades de entre 5 a 6 años, ya desea ser penetrada. Escucha eso cualquier persona y lo ven como algo diabólico. Dicen, ¿cómo vas a decir que una niña de 5 o 6 años ya desea ser penetrada? Pero netamente, nosotros nacemos con lo que son nuestras estructuras cerebrales, las estructuras de nuestro encéfalo, que nos genera sexualidad. O sea, nosotros somos sexuados desde nuestro nacimiento. Y aunque le cohíben un poco más a la mujer, yo creo que le cohíben a los dos. O le generan una idea de que el sexo sigue siendo algo prohibido o algo negativo o algo malo. Antes se tomaba el sexo como un instrumento para perpetuar la especie. De reproducción. De reproducción. Yo estaba un poco estudiando sobre este tema y en uno de mis estudios vi algo que me pareció interesante, que el hombre perpetúa la especie al tener sexo, al tener lo que es ya una eyaculación, pero cada vez que eyacula aumenta su ritmo cardíaco y también genera una cantidad de sangre excesiva que le acorta su vida. Entonces, a la vez de placer que o muerte. Genera placer y muerte. Como el programa, placer y muerte. Qué bonita forma de morir. Sí, o sea, yo, si me pones a escoger, no sé si... Eso entra en el podio de muerte. De top 3 siquiera para las mejores muertes. Entre top 1 y 2, creo yo. Entonces, nosotros nacemos sexuados, tanto hombre como mujer. Y como yo les hablaba hace un momento de las necesidades, la sexualidad es una necesidad. Ahora está de cada quien escoger cómo genera la satisfacción de la misma. Porque, por ejemplo, una necesidad es el vestido, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí nosotros vemos, los 3 estábamos vestidos de diferente forma. Escogimos una forma distinta de satisfacer una necesidad, que es el vestido. En el caso de la sexualidad también. La mujer que reprime y no habla de sexualidad suele sacarla de otra forma. Suele mostrar de otra forma su sexualidad. Nadie puede vivir sin sexualidad. Entonces, la mujer... Ejemplos. Dame un ejemplo de eso porque me pareció interesante. Sí. Para poder identificar. Ya. Netamente, por ejemplo, la mujer que no vive su sexualidad aparentemente con su pareja, pero tiende a... La vive con otro. Eso es otro tema, pero no te adelantes al próximo podcast, pero no. Ay, ya, chévere. Se reprime conmigo, pero lo hace con otro. Ay, qué bueno. Ahí sí, bien satisfecha. Ahí sí, claro. Bien satisfecha, chévere. Y ya llega feliz. El tema del próximo podcast. Pero, por ejemplo, tiende a visualizarse un poco más. Pasa en hombres y mujeres. El hombre, la mujer que no vive su sexualidad, pero son los típicos que en redes sociales publican todo, para que alguien le comente, qué guapa que estás. Y ya está generando un placer sexual, no de tipo coital.
Y aquí también, no sé, justo mencionas y me hace analizar que hay muchas personas que publican, o sea, uno cuando publica trata de publicar la mejor pose así, ¿no? Pero otros, o sea, como que mostrando parte de su cuerpo, por ejemplo, el trasero, las pompis. Pero no está mal, ¿no? Eso es lo que... Va la pregunta, si tienes, yo no tengo. Va la pregunta ahí, Francisco. Hay personas, mujeres, hombres, pero vamos un poquito, enfoquemos que publican, o sea, parte de su sexualidad, las pompas, los bustos, así de manera protuberante, de manera visible. ¿Se podría entender eso como que están mostrando su sexualidad o eso es otro tema? Están probablemente buscando que su sexualidad sea satisfecha. Y yo te decía de las mujeres que generan esto, tal vez ser visualizadas, porque como dijo Pocho también en un principio, el hombre es visual. Entonces, la mujer, para satisfacer su sexualidad, hablando de una relación o mujeres heterosexuales, necesita que le vean para que hablen o para que le hagan sentir bien en sí. El hombre, a diferencia que la mujer es más auditiva, y también un poco más racional, el hombre tiene que mostrar entre dinero y también inteligencia. Entonces, por eso también... Poder. Y por eso publicas esos estados vos, Francisco. Claro, de ley. Y pasa. Un buen carro, una buena casa. Entonces ya se entiende qué pasa. Ya se entiende. ¿Cómo está claro, ¿qué pasa? Cubriendo esa necesidad? Y viene esto. Como también decía Jung, y yo comentaba en el otro podcast de la sombra, el poder reconocer tu sombra. Que, por ejemplo, tú publicas en un estado una frase intelectual y tú dices, esto es para también generar una atracción y estaría bien. Ahora, para complementar también lo que me preguntabas, yo creo que el problema, aparte de lo cultural, también es la confianza que se tiene en pareja. Porque el que tú no le puedes decir a tu pareja, a mí me genera placer o excitación el tal pose sexual o tal contacto, es porque no confías. Crees que si lo haces, lo vas a perder o la vas a perder. Entonces ahí estamos hablando de que existe desde probablemente conflictos en autoestima, pero también desconfianza en la pareja. Sí. Es que bueno, en el fondo, Pancho, siempre va a haber problemas así, ¿no? Porque en realidad no todo parte de algo más. Entonces, solo es como que lo visible, ¿no? Entonces tú dices, lógicamente no se hablan, no se comunican qué es lo que le gusta a cada uno. Entonces, tenemos que hacer un análisis de cada uno individualmente como pareja y de ahí trabajar en cada una de esas situaciones y problemas. Porque bueno, tú me dices de estas situaciones lo que pasa como pareja. Pero en el fondo tenemos que trabajar en otras situaciones. O sea, vamos a trabajar al fondo. O sea, siempre será como que la consecuencia de algo más que está pasando en el fondo, Pepe. Entonces, ahí viene la parte de los profesionales de salud mental, que se tiene que enfocar en el fondo de eso, o sea, en el problema que está generando, porque si no, en realidad sí llegamos con muchos conflictos, como en este sentido, que al final podrás cubrir. ¿Cómo cubres eso, Pancho, en pareja? O sea, ¿cómo cubres, cómo decirlo de una forma más rápida, como una terapia breve en ese sentido? ¿Cómo cubres esa dificultad? ¿Con un ejercicio para que lo hagan, alguna situación así? Pero en el fondo, el trabajo va a ser mucho más extenso. Sí. Lo que tú dices es súper importante. Cuando una pareja llega a consulta y te dice, estamos bien, pero nuestro único problema es en el acto sexual, el profesional, el psicólogo, el sexólogo en su mente está, no, nunca es solo el acto sexual. Hay cosas que le está generando ese conflicto en la relación sexual. Entonces ahí viene el trabajar en una comunicación asertiva, en la capacidad de expresar emociones, todo eso. De traumas también podría ser. Probablemente. Nosotros conocemos y lamentablemente en nuestra sociedad, como estadística se habla de que 4 de cada 10 mujeres han sido abusadas sexualmente. Y una de las consecuencias del abuso
puede generar lo que es la falta de placer sexual o en ocasiones mejor una hipersexualización. Entonces puede venir estos eventos traumáticos que conllevan también al no tener un placer en su relación. Hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de sexo, hemos hablado de placer, pero no estamos, pero quisiera que ustedes me ayuden a profundizar y posiblemente muchos que nos escuchan. O sea, ¿cómo sé cuándo un hombre tiene placer cuando está en un acto sexual? ¿Cómo sé cuándo una mujer tiene ese placer? ¿O qué tiene que suceder? Hablamos también del orgasmo, la eyaculación, o sea, pero un poquito para los espectadores que nos están viendo y posiblemente se hacen la pregunta, o sea, sí, me hablan de sexualidad, me hablan de muchas cosas, pero ¿y cómo sé cuando ya estoy realizado en esta parte de la satisfacción? O sea, en el hombre yo creo que fácil, Pancho, fresco, ¿no? O sea, rapidito. O sea, ni tan rápido, pero es notorio, ¿sí? Porque llega un punto en donde llegó la cúspide de esa excitación sexual, que es el orgasmo, y la evidencia para muestra lo que sale. La eyaculación. Pero en cambio, la situación de las mujeres, ¿cómo? Ahora, yo no les estoy diciendo que cómo vamos a analizar eso para que las personas puedan tratar de irse a sus relaciones de pareja y decir, ahora sí, me vi el podcast de estos dos y sé si ahora me mientes o no cuando terminas. Entonces, ahí viene la parte de cómo descubres eso. Yo te diría, me diría lo mismo de siempre. Una, en experiencia, tú conoces a tu pareja. Ahora, si es una pareja que recién estás iniciando relaciones sexuales, como sabes, o sea, dirás, bueno, es evidente o no es evidente, porque habrá situaciones en las que simplemente, como decía Francisco, la confianza, la comunicación es lo único que a ti te permitirá en verdad darte cuenta de eso, y lo otro ya es un problema tuyo, porque si tu pareja le preguntas, dice, ¿terminaste? ¿Te gustó? Te dice, sí, terminé, me gustó. Entonces vos te quedas con eso, pero no te quedas con la cabeza, ya se da otro tipo de conflictos y tú comienzas a pensar mal, decir, no, me está mintiendo, me está engañando, ¿cómo me pasó? Ahí vamos de los topos, como me pasó antes, que siempre me decían lo mismo. ¿Cómo me pasó? y nunca fue real. Entonces, no, o sea, es esa situación de que te debes dar entre pareja todas las herramientas puestas en la mesa y decir, así como decía Francisco, me gusta así, me gusta de esta manera y lo comunico. O sea, sabes que así me gusta, sabes que ahora sí terminé. Porque la otra es que te diga, ¿no? Y cómo tú aceptas eso, especialmente, como te digo, ¿no? Estas situaciones, roles sociales, posiciones que están los hombres o las mujeres de una sociedad, que a un hombre le digan, ¿sabes que no? No terminé. Hazme algo más. Y vos ya estás ahí dando tu 110%. Y tú ya estás exhausto. Y tú ya estás fumando y con una taza de café en el balcón. Reflexiones para el alma. Con el vaso de reflexiones. Y dices, ahora entiendo qué pasa conmigo. Mucho reflexiones. Solo antes que se me vaya la idea, ¿y no crees que también es un poco minimizar, decir que no es que el hombre ya se sabe, es placer ya, tampoco es como que minimizar la parte que nosotros del rol que desempeñamos en el acto sentimental, que sí, nosotros también somos corazón. No crees que estamos minimizando esa parte del esfuerzo que hacemos. Es verdad. Los hombres ¿Dónde dejas el esfuerzo? ¿Cómo llegamos a entender y cómo llegamos a comprender esto de placer en la... Yo quisiera un poco, digamos que cambiar lo que tú propusiste o planteaste en un principio de cómo llega al orgasmo una mujer. Esto es como esa frase de que no importa cuando llegas a la meta, sino cómo lo disfrutas en el caminar. No importa cómo llegues, pues lo importante es que llegues. Lo importante es llegar. El plan que funciona cambia el plan, pero no la meta. Esa es una filosofía de Francisco. Por favor. Citado. ¿A qué me refiero yo con eso? Utilizas lo que sea. No es necesariamente decir, yo tengo que hacer todo para que mi pareja llegue a tener un orgasmo, sino cómo le hago sentir bien durante todo el acto sexual. Que es distinto.
Y ahí probablemente sea más sencillo. Se viene a la mente algo, perdón que te cuente. Claro, estás teniendo relaciones sexuales. Ah, mi amor, tienes una transferencia de $20. Para que te compres algo. Cualquiera llega a la satisfacción ahí. Llegas con una, con de otra manera. Sí. Pero ¿sabías que para eso hay lugares que son más económicos? Uy, chica, ¿y vos cómo sabes? Nos damos el punto al inicio de las prostitutas. Ya. O sea, ya definamos mejor, ya vamos. Definamos, a ver, Pacho. Definamos. No vamos a reflexionemos. O sea, yo lo que les decía, uno de los grandes conflictos que yo sí he visto en terapia es que en especial el hombre me llega y me dice que yo no sé si soy suficiente para mi pareja. Y esas ideas que, digamos, en ocasiones se vuelven hasta pensamientos automáticos intrusivos e ideas obsesivas, genera que no pueda ni él sentir placer ni generar placer a su pareja, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, ¿por qué no se da una idea de no llegar a un orgasmo, sino a un placer constante durante el acto sexual? Y antes de que vayas a hacer otra de tus preguntas, dime, dimensionales. Por ejemplo, en un principio hablabas de que el hombre puede conversar del tamaño del pene, de esto. Hay más de 100 formas de vulva. Hay más de 100 formas. O sea, cada mujer tiene una forma diferente de vulva. Y eso da también, porque hay, según algunos autores, hay diferentes tipos de orgasmos de la mujer, como el orgasmo del clítoris y el orgasmo vaginal. Otros dicen que es lo mismo. Pero eso da que cada vulva pueda tener una estimulación diferente. Claro está que la mayor irrigación nerviosa la encontramos en la parte del clítoris y en la parte superior de la pared de la vagina. Entonces, si tú vas conociendo desde la parte física, desde la parte fisiológica de tu pareja y tuyo, también te va a permitir tener un acto sexual más cómodo, más placentero, más satisfactorio. ¿Y esas capacitaciones, dónde las das, Francisco? y aquí también. Y en vivo. Sí, porque habla de 100 diferentes tipos de... Y que cada una es una forma diferente. Entonces ahora va a haber cursos, taller de 3 días para que conozcas cómo cada una. Cada una. O sea, para eso te estudias medicina y ginecología. O sea, y justamente aquí en la parte que mencionabas de todos estos procesos, aquí también mencionan autores la realización sexual. La realización a través de la confianza que tiene la pareja de comunicarse y después de cada acto sexual también ir, como bien lo dijo en forma de broma, pero también irse capacitando en la parte sexual. Eso, o sea, ¿en qué mejoramos? A ver, en la noche de placer que tuvimos hoy, a ver qué faltaría estimular, qué tocaríamos conocernos y se va llegando a la realización. Terapeutas en esta área, Pepe, sexualidad, que ellas lo hacen totalmente, bueno, no tan invasivo, pero sí práctico. O sea, cogen a la pareja, la acomodan en cierto lugar y tratan de ir trabajando sobre esa situación. O sea, y en verdad esa es la parte importante de seguir este tipo de aprendizajes. Creo que depende de cada uno, ¿no? Sí, es un tema bastante amplio y creo que capaz nos toque alargarnos un segundo podcast de esto. El productor ya nos va a mandar. Alargarnos en el acto. No, y justamente en lo que mencionaste, Francisco, que hay más de 100 vulvas. Aquí también en un podcast escuché que a veces también nos programan que la parte del porno, la parte de todo lo que es porno y la parte médica, la parte visual, es que la vagina de la mujer es de tal forma, de tal color y la realidad es que no es así. O sea, con el porno no te metas. O sea, el porno
Es una exageración del acto sexual. Es difícil verlo eso como un parámetro. Explicación, ¿no? que nos dicen que, por ejemplo, el porno y todo lo que tiene que ver a veces la parte médica, justo a lo que dijo Francisco, de que hay más de 100 formas, pero estas dos realidades nos han dicho que... nos han dicho que le 100 diferentes... que la vagina de la mujer tiene que ser de esta forma, rosadita, blanca, y como que... Lindo estudio. Lindo estudio. ¿Cómo está? No, lindo eso. Se va dibujando. Y cuando en la realidad no es así. Como Leonardo DiCaprio cantando. Todo lindo. Y cuando en la realidad bocetos de cada uno. No es así, no es así. También a veces muchas personas que aquí también, y aquí viene una pregunta, muchas personas que consumen el porno, visualizan porno también, identifican que el acto sexual es así, tiene que ser brutal, tiene que ser grotesco, y la mujer tiene que gemir, la mujer tiene que tener esas formas, esas mímicas en la cara para visualizar que están sintiendo. Y cuando vemos que solo es cine. Es que no cine. todo es malo del porno, Pepe. O sea, en realidad las tramas son buenas. La trama que llega el plomero, arregla el daño. No, o sea, la interpretación, la interpretación que el consumidor dice, eso es tener sexo, entonces yo lo quiero replicar y cuando no se da como lo que yo veo, es que ahí viene el sí conflicto. es bastante difícil, porque imagínate, ya el acceso a la pornografía la tienes casi de la mano con las herramientas tecnológicas, entonces o sea, te llega. Ahora, justo. Si me dices que bloqueado, no he tenido tiempo para bloquear esos chats, pero Esos chats. o sea, Y en la gente que manda esas cosas, entonces vos dices, está al acceso. Es que Pancho Alfonso de la vieja escuela hace el amor por el teléfono. Como esa canción. El acceso, loco, es rápido, y cachas, los chicos que están en las escuelas, colegios, también ya tienen celulares, entonces esos comienzan a ver así, y se comienzan a poner parámetros, ¿no? Que dice, hijo, yo ya tengo 10, 12 años, y el de ahí, el actor, chutas, le mide casi 25 centímetros, dice, y Eso es lo que esto te no va decía, para allá. lo que tú ves, haces una interpretación que no se ajusta a la realidad y terminas entrando en conflicto. Y ahí tienes que darte cuenta que en realidad Sudamérica tiene el índice de tamaño de pene de los mejores. Entonces no se tiene que sentir mal. Y Ecuador está entre los... Bueno, yo quiero incluir a Sudamérica, pero en realidad, mira, no quería avergonzar a nuestros hermanos de otros países. Verás, aquí viene una situación que es un problema. La idealización en una relación. Si las novelas nos sacaron el aire de la idealización del amor, el porno nos sacó el aire en la idealización del acto sexual. Entonces, mientras, digamos, los que veían las novelas a Pocho, que le encantaba María la del Barrio y todo eso, y siempre buscó esa relación donde... El Salvador. Casóme ahí en el caballo, en la hacienda. No, era broma nomás. Pero sí suele pasar. Yo quiero esa relación sentimental, que sea ideal, que pase lo que pase, vamos a estar juntos. Lo mismo pasa en la relación sexual. Y hay una situación. Netamente en los estímulos nerviosos, solo buscamos que se segreguen las hormonas del placer, del acto sexual. Como hace rato que hablaban de la masturbación. En la masturbación muchas veces se segrega más dopamina y serotonina que cuando hay el acto sexual. ¿Y qué pasa? Llegas con tu pareja a tener una relación y dices, a ver, yo vi que la chica primero tenía un cuerpo escultural en la pornografía y mi pareja es guapa, es bonita, pero sí le veo que tiene, digamos, un poquito de gorditos. Y dices, o flaquita. O está muy delgada. No tiene ese cuerpo exuberante de estas mujeres. Y ya no me genera el mismo estímulo, la misma sensación de placer. Entonces, la pornografía netamente es un daño para lo que es la relación sexual. Interesantes esas idealizaciones. Excelente tus experiencias. No, jamás. Muy importante, 3 cosas que resaltar. Cuando estamos en una relación, la confianza que debe haber.
también irnos eliminando esas creencias irracionales, productos de la cultura, la religión, todo. Creer que esto funciona así cuando no es así. Tener la apertura de la confianza, dialogar, experimentar, Alfonso, experimentar en pareja desde la parte del crecimiento y reforzar la relación. En esta parte es muy importante ir entendiendo que la comunicación, la experimentación, el crecimiento va reforzando la relación y como bien lo mencionan, una relación, sí, besitos, abrazos, pero también toca entender que la parte sexual, la intimidad, también es el complemento de una relación. ¿Sí o no, Alfonso? Claro que sí. O sea, en realidad el complemento es esto, ¿no? El día a día. El tratarse bonito desde que amanece hasta que termina el día por la noche. O sea, esas palabras de cariño, de amor, de aliento, el decirte que te vaya bien, mi amor, lindo día, que sigas, eso es amor. Y a la final se llegará a un placer de ciertas formas, como decía Francisco. Entonces, tenemos que alcanzar eso. Yo me acuerdo de un caso que tuve alguna vez cuando estaba en mi internado en un centro de salud. Entonces, llegaba una pareja de adultos mayores, así, personas de la tercera edad. Y él exigía, y me exigía a mí, bueno, no a mí, con la esposa al lado, que por favor mejore las relaciones sexuales con ellas. Sí. Y me decía, yo no quiero buscarme otra pareja. Y, o sea, y él, imagínate, ya tenía una edad. El ojo. Y viéndote la... Entonces yo le decía, por favor, mantengamos el respeto y los fenómenos afectivos dentro de la terapia. Entonces el Señor me decía, por poco que yo le diga a ella, así literal, que tengan relaciones sexuales. Entonces yo intentaba, lo que hacía era que ellos mejoren y manejen esta situación de las diferentes formas de placer, ¿no? Y en realidad fue mejorando cuando les decíamos que escuchen música de su tiempo, que se traten bonito, que no le insista sobre eso literalmente, sino que trate de decir un cumplido, ser cariñoso, acariciar la mano, caminar, cosas así, y mejoró mucho la relación. De ahí que haya pasado otras cosas, yo decía que con cuidado, trabajando, eso sí, de forma profesional con otros especialistas, de manera multidisciplinaria se puede trabajar, ¿no? Entonces ahí la médico que estaba le dio una cremita ahí, lubricante, para que haya algo ayude y fluya. Y al señor también le ayudaron con alguna pastillita ahí azul para que mejore las cosas. Entonces ahora todo se complementa, Pepe. Lleguemos a eso y terminemos esto bien. Complementemos, con placer. Complementemos para ir mejorando. Francisco, vamos cerrando el podcast. ¿Algún mensaje de placer? Yo quisiera tomar una idea también que hay que reestructurar. Se habló de que muchas veces el placer sexual fue reprimido por ideas culturales y religiosas. Yo que soy creyente en Dios, muy creyente, no practico religión, pero creo mucho en Dios. La sexualidad es uno de los placeres más grandes, o como suelen decirlo, un don muy grande que lo dio Dios. O sea, la sexualidad no es pecado. Lo que probablemente llega a ser un conflicto es cómo llevas tu sexualidad. ¿Sí? Entonces yo diría eso. Dejemos o saquémosle el título de pecado o maldad a la sexualidad, pero sí aprendamos a vivir una sexualidad saludable, que no solamente es protección, sino generar un placer desde el estado físico y emocional. Y saber cuándo decir no y también cuándo permitir tener actos que nos generan satisfacción. Señores y señoras, gracias por estar en este espectacular podcast de la sexualidad y cómo vamos aprendiendo y conociendo cada uno de estos temas. Nos vemos en la próxima. Cuídense.